Hasta ahora hemos cubierto la explicación de Lewis de lo que viajar en el tiempo realmente involucra y su intento por refutar las aparentes paradojas del abuelo. Hasta ahora la explicación es esta. Viajar al pasado es lógicamente posible siempre que lo que el viajero haga en el pasado sea consistente con la historia de donde el viajero viene. En este punto, podrías estar pensando, espera, si las acciones del viajero ya existen en el pasado y ese pasado ocurrió antes de que las acciones del viajero ocurran en el tiempo externo de su partida, ¿cómo podría el viajero tener algún impacto en el pasado? Al oír el análisis de Lewis, la gente a veces piensa, seguramente el viajero es solo una especie de robot preprogramado, totalmente predeterminado para cumplir una rígida serie de acciones. O piensa que podría ser que un viajero al pasado está sentenciado a ser como un fantasma forzado a presenciar eventos sin el poder de intervenir. Lewis piensa que es posible para un viajero estar concretamente presente en el pasado como un humano funcional con intenciones, deseos y elecciones, que puede marcar diferencia en el pasado. Hay que ser cuidadosos en cómo imaginamos el impacto de un viajero en el pasado. Lewis diferencia entre dos sentidos en los cuales puede decirse que un viajero podría cambiar el pasado, lo que llamaré cambio por reemplazo, y cambio de hechos. En pocas palabras, Lewis dice que un viajero al pasado no puede efectuar cambios por reemplazo, pero puede efectuar cambios de hechos. Bueno, ¿qué es un cambio por reemplazo? Considera un objeto ordinario como un vaso. Si lo dejara caer desde cierta altura sobre un piso de concreto y el vaso se rompiera, habría reemplazado un vaso intacto por una colección de fragmentos de vaso. Habría efectuado un cambio por reemplazo en los eventos. Había un vaso intacto, el vaso se rompe, el vaso intacto ha desaparecido y ha sido reemplazado por una serie de fragmentos de vaso. Ahora, Lewis piensa que los cambios por reemplazo les pueden pasar a objetos concretos pero no a los tiempos. No puedes cambiar por reemplazo ningún momento pasado, presente o futuro. Supón que planeas ver a un amigo para almorzar a las 12 en punto en cierto restaurante. Luego, recibes un mensaje de texto de tu amigo diciendo, lo siento, no puedo almorzar hoy, podemos vernos mañana. Bien, eso no ha hecho un cambio por reemplazo en el futuro. No es que en el futuro se hayan visto en cierto restaurante y luego que ese futuro haya desaparecido. Lewis dice que no puedes efectuar cambios por reemplazo en el pasado, ni tampoco en el futuro. Cambios por reemplazo pueden solo suceder con objetos concretos. Puedes reemplazar un objeto concreto, como un vaso intacto, por una serie de fragmentos de vaso, pero objetos concretos no son lo mismo que el tiempo. Eso es cambio por reemplazo. El cambio de hechos, tal vez sea un poco más difícil de comprender. Es el impacto que tienes valorado en términos de qué podría haber sucedido, contrario a los hechos, si no hubieras estado presente. Una de las cosas que me posibilitó estar a tiempo para esta sesión esta mañana fue que mi despertador sonó a tiempo. Si el despertador no hubiera sonado, habría llegado tarde. Puedo afirmar, contra los hechos, que si mi despertador se hubiera dañado, no habría llegado a tiempo. Cuando mi alarma sonó, claramente tuvo un impacto en mi capacidad de llegar a esta sesión a tiempo. Si mi despertador se hubiera dañado, habría llegado tarde. En un sentido, la alarma ha cambiado el curso de mi día. Pero ese cambio no debe ser evaluado en términos de reemplazo. No es que hubiera una versión original de eventos en la que mi despertador no sonó y yo haya llegado tarde y que hubiera otra en la que mi despertador sí sonara y la historia fuera cambiada por reemplazo y yo llegara a tiempo. Más bien, el impacto del despertador puede ser evaluado contrario a los hechos. Esta mañana solo sucedió una vez y sucedió que mi despertador sonó a tiempo. Pero si hubiera sucedido de manera diferente, la historia podría haberse desarrollado de manera diferente. Otro ejemplo.
Para historiadores como Arthur Wellesley que estudiaron el periodo del Duque de Wellington, hay un factor crucial al determinar el resultado de la batalla de Waterloo, que fue la llegada al atardecer de las fuerzas prusianas bajo el comando del mariscal de campo Blücher. El mismo Wellington frecuentemente dijo que si Blücher hubiera llegado tarde, Napoleón habría ganado. Ese es claramente un condicional contrario a los hechos. Si Blücher hubiera llegado tarde, Napoleón habría ganado. No es que Blücher hiciera un cambio por reemplazo a la batalla de Waterloo. No es que Waterloo originalmente produjera una victoria francesa y luego las fuerzas de Blücher llegaran y la victoria francesa dejara de haber sido y fuera reemplazada por una victoria aliada. Waterloo sucedió solamente una vez, con una victoria para los aliados. Pero un factor importante en esa victoria fue la llegada del mariscal Blücher. Podemos ver que la llegada de Blücher cambió el curso de la historia, pero lo cambió en un sentido contrario a los hechos y no en uno de reemplazo. Bien, tenemos dos sentidos de cambio, por reemplazo y de hechos. Lewis sostiene que los viajeros en el tiempo pueden tener un impacto en el pasado en el sentido de cambio de hechos. La presencia de un viajero podría cambiar la historia de lo que podría haber sido si el viajero no hubiera estado allí. Volviendo a mi intento de asesinar a Hitler, supón que mi máquina del tiempo me coloca en Viena en 1908 con un destello de luz y que he llegado tan cerca de Hitler que Hitler ve un destello de luz y retrocede. Retrocede fuera del camino de un tranvía que de otra manera lo habría atropellado. En este caso, yo podría afirmar lo contrario a los hechos. Si no hubiera viajado al pasado, Hitler habría muerto. En este caso, claramente tuve un impacto contrario a los hechos en la historia. Sin querer, fui parcialmente responsable por la supervivencia de Hitler. Bien podría ser que el curso de la historia es consistente con el impacto histórico causado por la presencia de viajeros en el tiempo. Otro ejemplo. Supón que viajo de regreso a 1864 y me encuentro con Lincoln. Lincoln está a punto de dar las famosas palabras del discurso de Gettysburg, pero no está seguro de cuál versión dar. Tiene una elección entre la versión famosa que la historia recuerda y otra versión. Y yo le digo, Abe, escoge la versión que empieza con estas grandes oraciones resonantes de cómo esta nación fue concebida en libertad. Esa gustará mucho. Y Lincoln toma mi consejo y la otra versión del discurso es descartada. Pero supón que si yo no hubiera intervenido, Lincoln habría recitado la otra versión del discurso de Gettysburg. Bueno, yo habría tenido un impacto en la historia. La historia sería diferente como resultado de mis esfuerzos. Pero no he reemplazado nada. No he hecho que una versión del discurso de Gettysburg desapareciera y que otra tomara su lugar. El discurso de Gettysburg sucede una y solamente una vez. Aún así, he cambiado el curso de la historia.